Todos hablan de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero casi nadie está exigiendo una silla en esa mesa. La oposición y los líderes dentro de la isla siguen completamente fuera. Se está negociando el futuro de Cuba entre actores que nadie eligió. Esta es la preocupación del presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que está poniendo el dedo en la llaga y exige representación real de la sociedad civil en esas conversaciones. Y es que se negocia el futuro de Cuba con actores que nadie eligió. Sobre este tema voy a conversar directamente desde Cuba, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, con el destacado historiador, politólogo y líder opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien aboga por un cambio pacífico hacia un sistema democrático. Y mientras todo esto ocurre, hay algo que también importa y ya está afectando tu bolsillo y el mío, aquí en Estados Unidos. La economía sigue bajo presión. Guerras disparan el precio de la gasolina, inflación que no termina de ceder y ahora un cambio directo en cómo pagas aquí en el estado de la Florida. Al dejarse de fabricar el penny de toda la vida, ese famoso kilo en español, una propuesta del gobernador Ron DeSantis está buscando redondear los precios. Hay una pregunta: ¿pagaremos más por los productos o menos? Hoy lo analizo con un economista. Quédense hasta el final. Todo esto y más aquí en Solo Minutos. No se vayan. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por sintonizarnos a esta hora y por participar conmigo de esta hora de programa y de mis invitados y de la actualidad, comenzando por Cuba, y comienzo conectándome desde La Habana con Manuel Cuesta Morúa, destacado historiador, politólogo, líder opositor y director y presidente del CDPC, que es el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel Cuesta Morúa, bienvenido a Ni Más Ni Menos. Gracias por estar y poder conectarse desde La Habana, Cuba. ¿Qué tal? Cuénteme, bienvenido al programa. Gracias por la invitación de nuevo. Manuel Cuesta Morúa, el tema de hoy, y le he invitado porque se está hablando de estas conversaciones, de este diálogo entre Washington y La Habana, de estos contactos, por así se han tenido diferentes nombres y calificativos. Son reales, ya hemos tenido imágenes sobre ello y confirmaciones de ambas partes. Pero hay algo que no se ha mencionado y usted sí ha puesto pues ese dedo en la llaga como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Usted ha dicho que esas conversaciones sin los cubanos, sin la oposición, sin una silla en esa mesa, no existe. Es como si no existiesen esas conversaciones. Explíquenme un poco al respecto. Creemos que el avance posible de una transformación, un cambio democrático en Cuba, que Cuba regrese a su entorno hemisférico y geopolítico, pasa por tener en cuenta a todos los actores que están presentes en esta sociedad, que están presentes en el país, en el entorno de Cuba. La experiencia enseña que la única posibilidad de que las transformaciones que se piden, los cambios democráticos que se piden, lleguen a buen puerto, se enraicen en la sociedad, pasa por tener en cuenta justamente a todos los actores. Y si este proceso está comenzando, si este proceso, con las dificultades y los obstáculos del caso, se están abriendo, es la buenísima oportunidad para que los Estados Unidos, que han impulsado esta negociación, ya que el gobierno cubano tenía, pues, ahora una silla justamente para la sociedad civil democrática en Cuba y también, por supuesto, para los cubanos que están en el exterior, que desean participar. Eso por un lado, porque es la garantía mejor. Por otro lado, Cuba tiene una sola capacidad para ofrecer al mundo y ofrecer al hemisferio, y es la capacidad real y simbólica de que después de 67 años
esperemos que no sean 68 años, después de 67 años, el país se reencuentre y envíe el mensaje al hemisferio de que lo que se valora, que los fundamentos de las sociedades en América Latina, las sociedades en el hemisferio occidental y para Occidente, estoy siendo un poco vanidoso, pasa por la democracia, pasa por los derechos humanos, pasa por las elecciones libres. Eso es lo que más puede ofrecer Cuba. Cuba no puede ofrecer petróleo. Cuba no tiene grandes minerales, grandes yacimientos minerales, ni de petróleo, no tiene la maldición de las materias primas. Eso en segundo punto. Y en tercer lugar, creo que fundamentalmente hay un criterio de legitimidad importante. ¿Quién tiene más capacidad para hablar de Cuba? ¿El gobierno cubano o la sociedad civil? La sociedad civil, en toda su pluralidad, está más arraigada, tiene más capacidad para expresar lo que siente el país que el gobierno cubano. El divorcio entre el gobierno y la sociedad es casi un divorcio a la italiana. Están fajados la sociedad y el gobierno cubano ya hace mucho tiempo y no hay conexión y comunicación. La mejor voz para eso justamente es la de la sociedad civil. Por estas tres razones hemos planteado eso y yo creo que es un buen momento para hacerlo y comenzar en esa dirección. Como presidente, Manuel Cuesta Amorúa ha hecho este pedido por escrito al Departamento de la oficina de Marco Rubio, el secretario de Estado, con todos los personajes que están visitando desde Estados Unidos a Cuba, que suceden debajo de la silla y la mesa de Marco Rubio. ¿Crees que ese pedido no sería puntual en este momento, justo cuando están comenzando esas conversaciones? Yo creo que para que el proceso avance, no tiene que ser a la misma velocidad, obviamente, que lo están haciendo con el gobierno. El gobierno es el que tiene poder, desafortunadamente, es el que tiene poder real, es el que tiene que dar los primeros pasos. Pero yo nunca desdeño la capacidad inicial, la capacidad simbólica de los gestos y del mensaje profundo que se puede enviar a la sociedad cubana si desde ahora y por algún que otro canal también se comienza una negociación y un diálogo simultáneo y paralelo con la sociedad civil. Creo que eso es importante, empezarlo desde el principio. Le envía también un mensaje al gobierno cubano de que no estamos tratando de negociar o de dialogar o de llegar a acuerdos simple y llanamente para responder a los intereses de la élite del poder en Cuba. Estamos abriendo un diálogo para responder a las necesidades profundas acumuladas durante muchos años de parte de la sociedad cubana. Yo creo que ahora mismo eso puede empezar. De hecho, la embajada norteamericana aquí tiene un diálogo amplísimo con la sociedad civil y con los cubanos de a pie. Ahí hay un precedente importante que manda el mensaje de que esto puede estructurarse, institucionalizarse en una mesa también de diálogo y conversación con la sociedad civil. Con Mike Hammer a la cabeza, algo que no había ocurrido en otras directivas en esa oficina de Estados Unidos dentro de Cuba. La pregunta que muchos se hacen, si no han escuchado, me refiero al régimen, no ha escuchado uno de los pedidos importantes para trazar y ver que esas conversaciones y ese diálogo está dando fruto, es la liberación de los presos políticos en un inicio, aquellos 51, luego un indulto de más de 2.000, y no hemos visto solo a cuentagotas esa salida. ¿Cree usted que ese régimen pueda sentarse y quiera tener en la mesa a parte de la sociedad civil, incluyendo a parte de la oposición dentro de Cuba? ¿Eso sería un paso a lograr en los primeros días de ese acuerdo o negociaciones? Creo que este es el momento justo para dejar claro que cualquier negociación pasa también por el reconocimiento de la sociedad civil, el reconocimiento de la oposición democrática. Y si bien todas las negociaciones, si somos
serios y maduros nos damos cuenta que toda negociación política siempre tiene dificultades, obstáculos, las partes miden las fuerzas, ver hasta dónde pueden llegar. Si bien eso sucede y es parte de una negociación política, sí es fundamental desde el inicio enviar el mensaje, que primero tendría una fase simbólica, claro, pero enviar el mensaje que la sociedad civil es parte del asunto, porque eso le queda claro también a la sociedad cubana en sentido general, de que se está negociando, se va a dialogar justo para el cambio democrático y favorecer a toda la sociedad, no para que sea solo un pacto entre élites, donde haya intereses inmediatos. Los estados siempre tienen intereses, pero donde los intereses estratégicos y fundamentales del país pasan por esto: apertura, inclusión y sobre todo el tema clave de los derechos humanos, el tema clave. En esa declaración que ya fue divulgada en La Habana por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ese pedido, una silla en esa mesa de negociaciones entre Washington y La Habana, ¿hay otras organizaciones opositoras que pudiera enumerar? Teniendo en cuenta, le digo esto porque en las negociaciones que ya se están sosteniendo desde el mes de enero con Venezuela y Washington, no ha habido una presencia de la oposición. La propia oposición venezolana está esperando ese momento. ¿Cuántos grupos podrían estar en ese momento cuando se logre que esa silla, no solamente la oposición, como menciona, sino la sociedad civil? Aquellos que fueron no electos, no, que compartan también esas negociaciones la sociedad civil. ¿Crees que pudieran unirse otros grupos opositores? Sí, claro. De hecho, la legitimidad del proceso estaría fundamentalmente ahí, que en la que no participe solo un sector de la sociedad civil o un sector de la oposición. Estamos hablando de, cuando nos referimos a sociedad civil, estamos hablando de organizaciones más allá del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estamos hablando incluso de actores más allá de la cuestión estrictamente política. Hay actores de derechos humanos, hay gente que representa a los sectores culturales. Ahí hay una gama amplísima de gente, de actores que necesitan estar representados en ese proceso y que al mismo tiempo están en capacidad de defender mejor los intereses de la sociedad o los intereses específicos en los que trabajan. Por lo tanto, sí, a la respuesta a la pregunta de si deben haber otros sectores y otros actores, definitivamente sí, de dentro y de fuera del país, definitivamente. Cabe mencionar, eso es importante, usted mencionaba en su declaración que también incluía la diáspora, y es lo que muchas personas no han mencionado. Muchos se cuestionan por qué no nos llaman o por qué no preguntan a las personas que sí conocen del tema o por qué no preguntan directamente a esa sociedad civil dentro de Cuba, al cubano de a pie. El pedido de usted es muy inteligente y muy frontal con ese régimen. Usted desde dentro de Cuba está llevando a cabo esa misión y no es la única. ¿Qué opina al respecto de esta posición en la que se ha parapetado, yo lo diría así, el designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel, porque se encuentra como parapetado en medio de estas conversaciones entre Washington y La Habana? Sí, conversan, están dialogando, se reúnen con el nieto preferido de Raúl Castro y con la cúpula castrista, pero él siempre da muestras de ademanes de resistencia, de ademanes de milicia activa. ¿Qué le parece y qué opina al respecto de este pedido de firmas? Le llaman Mi Firma por la Patria. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué ha sabido de este tipo de meta que se ha trazado Díaz-Canel por los últimos días? Yo creo que la primera reacción es natural, es el estado de negación de un gobierno, de alguien que representa el gobierno que sabe perfectamente de que no tiene apoyo popular, no tiene legitimidad y tratan de defenderse a capa y a espada. En otras circunstancias, y suponiendo que primara la racionalidad política, probablemente se atreverían a abrir un proceso un poquito más amplio.
si tuviera racionalidad política, tuvieron esa oportunidad en algún momento. Pero ahora el gobierno cubano, y sobre todo el mismísimo Díaz-Canel, sabe perfectamente bien de que no tiene apoyo popular. Esto es un gobierno suspendido sobre el vacío social. Es decir, no pueden afincarse básicamente en la sociedad. De hecho, han empezado ahora una campaña de recogidas de firmas que muy bien la califican en 14 y medio, me pareció muy interesante, en el medio independiente que conocemos, de que en realidad lo que han hecho con la firma es dar una orden para firmar, porque no encuentran esa espontaneidad política del cubano para apoyar una demanda básicamente del gobierno cubano en defender lo que ellos entienden, o la manera en que ellos entienden la patria, la manera en que ellos entienden que es Cuba. Y eso es un reflejo, básicamente, ¿no? De hecho, hacer este llamado a la firma fue un acto audaz, porque están expuestos directamente ante ese vacío de legitimidad y de falta de apoyo popular. Por eso se han parapetado, también en un momento muy débil desde el punto de vista económico en el país. Se han parapetado también por eso, porque ¿qué significaría una apertura para ellos en las condiciones actuales? Y digo para ellos, para el país significaría mejoría, pero para ellos, ¿qué estaría indicando? Bueno, ya sabemos, ¿no? La pérdida absoluta de la posibilidad de gestionar a Cuba como un proyecto en el que todos los cubanos se sientan incluidos, en el que todos los cubanos avancen. Yo siempre insisto en que la sociedad cubana está más adelantada que su propio gobierno, muy por delante. Por lo tanto, ellos ¿qué significa? Sí, dígame, le escucho. Decía que la sociedad cubana va mucho más por delante del gobierno cubano en todos los ámbitos, en conocimiento, la inteligencia, el saber, la imaginación, las necesidades ¿Cómo se traduce? específicas que tienen. Estamos teniendo dificultad de sonido, pero no le estoy interrumpiendo y quiero que continuemos la conversación. ¿Cómo usted traduce, que vive allí dentro de Cuba y está dentro de Cuba, para qué significa esta mi firma por la patria? ¿Qué es lo que quiere dar a mostrar? Cuando además, como bien mencionó, es un llamado autoritario. No es que nadie se portó a ninguna empresa o a ningún tipo de puesto, como le pongan, algún lugar como para llevar a cabo algún plebiscito, vamos a ponerle un consejo electoral. No existe eso. Es impuesto, lo acaba de decir. ¿Cómo se traduce eso? ¿Para qué es esa firma? ¿Qué significa? Porque quieren, y ahí demuestran obviamente que están por detrás de la sociedad cubana y lo que piensa, quieren demostrarle al mundo, quieren demostrarle a los Estados Unidos de que tienen apoyo popular. Están ansiosos, una necesidad absoluta de demostrarle eso, también de demostrárselo a sus amigos en el mundo, porque recordemos que ellos han traído acá caravanas, han traído activistas de todo el mundo posible para acompañar. Socialistas turistas. Exactamente. Son socialistas de turismo, no a vivir allí. Turismo político, los viejos compañeros de ruta que siempre conocemos, ¿no? Y que de alguna manera les pueden haber preguntado, pero estamos notando, les pueden haber dicho, estamos notando que el pueblo cubano es apático a su gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos necesitan demostrar eso. Yo creo que les está saliendo mal, obviamente. Ellos pueden mentir. Me decía un amigo hoy de que terminaba por la noche, por la tarde hoy terminaba la recogida de firmas. Mañana nos encontraremos con que dirán que habrán firmado 5 millones de cubanos en todo el país, pero sabemos obviamente que desafortunadamente la mentira es parte estructural del discurso político cubano a lo largo de todos estos años, de modo que hay que tomarlo siempre con reservas y con dudas. Pero en todo caso quieren enviar ese mensaje de que el pueblo está con ellos, de que la gente les está apoyando y que si los Estados Unidos decidieran, ojalá no, invadir Cuba, hacer un ataque militar a Cuba, un acto de cirugía menor de tipo político en Cuba, pues van a encontrar la resistencia del pueblo. Yo, de hecho, aquí tengo una anécdota que voy a contar muy breve.
de un vecino de 80 años que se considera revolucionario él, buen amigo y simpatizante, que me dice recientemente, me dice que si vinieran los norteamericanos, él estaría dispuesto a defender el país, excepto si Díaz-Canel lo sigue dirigiendo. Y eso me resultó absolutamente interesante, ¿no? Es decir, la ruptura que hay entre la imagen de Díaz-Canel y el pueblo, este hombre que tiene más edad que Díaz-Canel, que probablemente haya hecho más por lo que ellos llaman revolución que el propio Díaz-Canel, está diciendo con claridad de que él no defendería un país donde esté Díaz-Canel gobernando. Eso a mí me resultó interesante y es muy profundo. Y yo creo que ellos tratan de enviar ese mensaje al mundo ahora mismo. Es lo que se está viendo. Díaz-Canel definitivamente está tan desconectado del gobierno como de su del propio pueblo que él cree que dirige. Manuel Cuesta Morúa, le quiero hacer una pregunta. ¿No le preguntó a su vecino aferrado a la revolución, dispuesto a dar su vida por ella, si firmó esa planilla de Mi Firma por la Patria? No, no la firmó, no la firmó. Él dice que él no necesita firmar eso para demostrar que ama a su país. Eso es un acto totalmente circense y ridículo en el cual él no va a participar. Él ama a su país. Bueno, y él lo ha demostrado. Aquí los vecinos todos lo conocen a esta persona, ¿no? Porque es una persona carismática, de 80 años. Mira qué bien. Y es interesante. No siempre hay personas que están a favor de un partido o no, y eso es lo que se llama democracia. Y por eso, y como usted la practica, pues son buenos vecinos. Eso no significa el fin del mundo y que no puedan convivir ahí como vecinos. Manuel Cuesta Morúa, quisiera agregar algo a modo de cierre para algún tipo de mensaje directamente al departamento del secretario de Estado Marco Rubio, quien está coordinando este tipo de negociaciones al respecto y de su pedido que hace como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Sí, un mensaje reiterando la necesidad de todos los puntos de vista, la necesidad estratégica de incluir a la sociedad civil en cualquier tipo de negociación hacia el futuro de Cuba. Cerrando la idea en el concepto de que la democracia en Cuba es una cuestión también de seguridad nacional. Y en ese sentido estratégico es importante que estemos con una silla en la mesa de negociación. Muchísimas gracias por ese mensaje y también por algo tan importante que muchas personas decían: yo quiero ser parte, yo quiero ver cómo aporto a esa nuestra Cuba. Todos cubanos tenían ese tipo de mensaje. Pero el que usted haya puesto ese dedo en la llaga, pues va a significar que otros grupos opositores dentro y fuera de Cuba, pues también escuchen esas negociaciones y sean parte de ellas. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, destacado historiador, politólogo, líder opositor, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Un gran honor el tenerle aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Gracias a usted. No se vayan. Ya regreso con un poquito más de información aquí en Ni Más Ni Menos. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. No se vayan. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues hablamos de economía, de su bolsillo, del mío y del suyo, y de lo que estamos pagando por estos días por la gasolina y esos precios que aún no se acomodan. Y al parecer hay alguien que ahora es también el culpable. Voy a conversar con esa persona y no es precisamente el culpable, es nuestro economista Tulio Rodríguez, quien nos acompaña a esta hora vía Zoom. Tulio, bienvenido una vez más, ¿qué tal? Cuéntame. Muchas gracias, Yelenis, por la oportunidad de compartir con la audiencia. Realmente no soy el culpable, soy el narrador. Veamos. Eres quien nos va a guiar por este nuevo culpable que hemos encontrado para justificar el alto costo del petróleo, de la gasolina y de otros productos, que estoy hablando de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Cuéntame un poco, por dónde se ven los tiros? Bueno, los tiros se ven bien complicados. Los tiros, nada está claro, el panorama no está claro. Allá en los años 60, probablemente la audiencia no sabe que son los años 60, para eso yo, para la audiencia de Historia Sagrada, había un programa de televisión que se llamaba La Dimensión Desconocida. Y decía, el lema del programa decía, todo es posible en la dimensión desconocida. Y yo siento que nosotros estamos en estos momentos en medio de la dimensión desconocida. Y me pregunto, ¿es que estamos en medio de una guerra y esto es lo que está pasando? ¿O estamos frente al nacimiento de un nuevo sistema y esta guerra no fue sino el setting para este nuevo sistema? La verdad es que fue muy extraño como todos estos eventos se dispararon porque nadie se imaginaba que después que se había hecho el bombardeo a los sitios donde supuestamente estaban las armas nucleares de los iraníes, íbamos a ir a una guerra totalmente como la forma que ha sido. Entonces todo esto suena a una melodía que es preludio de lo que yo llamo un nuevo mundo, que yo no sé si va a ser mejor o peor, pero definitivamente un nuevo mundo. Yo no quiero hablar solamente de bombas, de petróleo, de Irán, yo quiero hablar de algo más que para mí es más profundo, porque cuando miro la guerra, lo que mido es cuál es el escenario que está atrás, qué es lo que está ocasionando todo esto. Estas cosas que uno ve no son la verdad, hay una cosa detrás. Tienes un Medio Oriente inestable, el petróleo alto, tienes tensión con Europa, la tensión con Europa es sorprendente, tienes los países árabes que están ganando poder financiero, tienes migración interna en los Estados Unidos y gente yendo de un lado para otro, de una ciudad a otro, tienes ciudades y estados compitiendo entre sí, tienes elecciones de medio tiempo que van condicionando todo y eso podría cambiar el orden de Washington. Y la pregunta es muy simple, ¿estamos viendo una guerra regional allí en el Medio Oriente o estamos frente al nacimiento de un nuevo sistema económico y político? Porque por allí, cuando hablabas de disparos, son los disparos que a mí me vienen a la cabeza, son disparos de más profundidad, de más alcance. Hay quienes dicen la guerra terminó, ya terminamos, ya estamos todos listos. Muchos dicen Irán perdió, Llegamos otros a un dicen acuerdo. llegamos a un acuerdo, la guerra se acabó, pero yo vi al vicepresidente de los Estados Unidos, después de unas cuantas horas de negociación, venirse con el portafolio vacío y sin ninguna firma de ningún documento. Entonces dicen, no, ahora todo vuelve a la normalidad, no, y nos vamos a reunir dentro de 2 semanas. La reunión de dentro de 2 semanas se suspende, no hay reunión en estos momentos programados. No nos queremos reunir con Vance, queremos reunirnos con Trump. Entonces yo digo, no tan rápido, aquí las cosas todavía no están resueltas. Las guerras modernas no siempre terminan cuando acaban los misiles. Ahí sigue la guerra y a veces solamente cambias de forma. Pasas de lo que se llama una guerra militar a una guerra económica. Pasas de bombardear a sabotear. Y entonces tienes titulares de operaciones silenciosas y entonces dices, bueno, Irán va a salir golpeado, pero Irán todavía tiene capacidad para alterar las rutas energéticas, para influir en los aliados regionales, puede hacer presión política, amenazas directas. Por eso el conflicto pienso que puede no haber terminado. Esto es una pausa y una pausa mal interpretada en este tipo de conflicto puede ser muy peligrosa. Con suerte podemos estar a la... Este alto al fuego. Ponme en números, Tulio Rodríguez, ponme en números esa crisis económica, una vez digamos que pasemos de las bombas, pasemos a esa guerra económica. ¿Qué más pudiéramos ver, además de esa alza del petróleo, el precio del crudo, que va al alza día a día? Te cuento unos números y sigo con la narrativa que llevaba, pero los números esenciales son, cuando esto empezó, el petróleo estaba a $65 por barril. Eso era el West Texas Intermediate, el WTI, $65 por barril. Eso es lo que empieza el conflicto, sube a 118, $119 por barril. Después que pasa una semana, 2 semanas de conflicto, eso se regresa alrededor de los 100, $110 por barril. Y ahora llegó a bajar, ayer estaba $85 por barril, esta tarde estaba de nuevo los $90 por barril. Imagínense, 90 contra 65 y decimos, no, pero ya regresó. 90 contra 65 significa un precio enorme de incremento en el galón de gasolina para las personas que están aquí. Y uno dice, pero ¿por qué eso me impacta? Poniendo imágenes, ahí estábamos viendo imágenes del precio de la gasolina hoy. Esto no es de archivo.
Exactamente, entonces uno comienza a ver precios de $5, de $5.50, a ver cuánto está ahí, $5.59, exactamente, y eso es realmente inaudito porque los sueldos de las personas siguen exactamente igual y lo que están pagando el automercado están reflejando exactamente ese precio de la gasolina. Entonces aquí es cuando uno dice, y esos son los números, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes 40 trillones de deuda, una deuda de 40 trillones que tienes que refinanciar. ¿A qué tasa de interés? ¿Con quién la vas a refinanciar? Te has peleado con absolutamente todos tus socios. No hay ninguna que no te hayas peleado. Y sigo comentándole. Si la guerra terminó de verdad, entonces uno se pregunta por qué el petróleo sigue arriba, por qué el mercado no se tranquiliza. Claro. El petróleo es uno de los indicadores más sinceros del planeta. Cuando el petróleo sube, te está diciendo hay riesgo. Y el petróleo caro significa gasolina cara, alimentos caros, transportes caros, inflación persistente, todo te cuesta más, presión sobre la tasa de interés, porque cuando tienes intereses altos pero cuando tienes precios altos, tienes que subir la tasa de interés. ¿Y a quién golpea eso? A cada una de las personas que nos está viendo, porque cada vez les alcanza menos, golpea a las empresas y por supuesto, golpea políticamente al gobierno, porque cada votante se pone ríspero cuando le cuesta más llenar el tanque de gasolina. Y entonces ves la relación que tienes con Europa, que son tus aliados tradicionales, que los levantaste después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tú ves que te peleaste con Keir Starmer, que era el inglés, te peleaste con el español, con Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez él fue el que se peleó directamente. O sea, nos peleamos con el francés, con Emmanuel Macron, nos peleamos con el chancellor alemán, con el señor Merz. Y Bueno, ahora, con Pedro, ni sorpresa cuando nos peleamos con la señora discúlpame, Meloni. Tulio, con Pedro Sánchez me quiero hasta pelear yo. Pues, Con Pedro Sánchez se quiere pelear cualquiera. por eso dije, ese lo entiendo más. Continúe. Gracias por la interrupción y eso lo entiendo y creo que a pesar de que trato de ser de término centro, eso lo comparto. Ahora, cuando nos peleamos también con la señora Meloni, que yo creía que teníamos un entendimiento y ella que tiene toda su presencia, ha venido varias veces a la Casa Blanca, no, todos están enfrentados con los Estados Unidos y ninguno les dio soporte a los Estados Unidos que son su aliado especial. No hubo una ruptura total, pero sí hay desgaste. Europa en estos momentos tiene muchos problemas porque la energía es cara, tiene bajo crecimiento, tiene una inmigración toda desordenada, ahora el gasto militar es muy alto, tienen un cansancio político y sin embargo no están dispuestos a aguantarse los Estados Unidos en la forma como los están recibiendo. Y si además se deterioran las relaciones con los líderes, entonces la alianza pierde su fuerza. Y en un mundo sin alianzas no tiene sentido. Y eso importa mucho, porque los bloques globales no viven solo de esos tratados que se firman, viven de la confianza. Y yo no estoy hablando de ideología, estoy hablando de cosas técnicas que pasan. Si Europa duda, otros avanzan. Si Occidente se divide, Claro. otros ocupan el espacio. Entonces otro es lo que va a pasar. Estamos viendo lo que está pasando en el Golfo. Eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora los árabes se manejan distintos. Hay fondos soberanos gigantes. Esos fondos son los que están invirtiendo en inteligencia artificial, que supuestamente es el futuro, que son las acciones de Wall Street, que son las que suben. Y esos fondos, quienes tienen dinero allí de verdad, son los árabes, son esos países árabes del Golfo, esos centros de datos, todos esos puertos estratégicos, todo eso se financia con eso. En el Medio Oriente ahí hay turismo global, hay bienes raíces, hay tecnología. Esa gente antes, ¿qué vendía? Vendía petróleo, vendía energía. ¿Y ahora qué venden? Ahora compran y venden influencia. Y eso significa algo muy importante. Estados Unidos necesita esos socios, no solo por el petróleo, sino por el capital que ellos representan y esa inversión futura. Entonces viene la pregunta incómoda. Y esto es algo que a todo el mundo lo pone nervioso. Yo les voy a decir las siglas en español y se las voy a decir en inglés, porque se oyen en inglés mucho. Se llama CBDC, Central Bank Digital Currencies. ¿Qué es eso? Entre comillas, supuestamente el sustituto del dólar. Yo no digo que el dólar va a desaparecer mañana. Yo no digo que existe un reemplazo oficial. Lo que sí digo, y cuando tú ves una crisis como esta, que fue la que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en 1948 en Bretton Woods, que fue cuando dijimos, no, el oro lo tenemos nosotros y todo se transa en dólares. Y después en los 60 dijeron, no, ya no está respaldado por dólares. Solo es moneda fiat y lo seguimos respaldando nosotros.
podemos estar frente a una situación como esa. Y las crisis aceleran cambios, cambios muy grandes. Y ahí aparece la posibilidad de que esa moneda digital, que puede o no ser emitida por el Banco Central, sea la moneda que nos represente. Y entonces eso es lo que nos lleva al paso Ahora, a la... Adelante. no, nos lleva el paso. Termine la idea, Eso nos lleva el porque quiero paso regresar al petróleo de vuelta. Ok, nos lleva el paso a la modernización, a los pagos rápidos, a la eficiencia, a combatir el crimen financiero, porque ahí se sabe que es todo. Ahí el dinero, quien tiene dinero se sabe de quién es, porque está marcado, cada dólar tiene un serial, y eso te da la defensa del sistema. Pero eso también puede significar más vigilancia, más rastreo, control de los flujos de dinero, lo que se llama dinero programable, centralización, más control, y eso uno no sabemos cómo vamos a funcionar en un mundo donde hay menos libertades, y cuando el dinero es menos libre, pues esa es la base de la libertad del sistema y algunas consecuencias hablar. En tiempo de guerras o caos, eso es más fácil justificar porque por seguridad, es para defender al dólar, para proteger el país. Yo creo que la guerra no necesariamente va a crear ese CBDC, pero sí puede crear las instrucciones, el ambiente para justificarlo. ¿Y por qué yo creo esto? Porque cuando empieza esta guerra, yo digo, pero ¿por qué está empezando esta guerra? Cuando empezó la segunda parte, no hay ninguna razón para que hayamos entrado. Sí, el señor Netanyahu había venido varias veces a los Estados Unidos a reunirse en Washington con el presidente, pero ¿cuál es el objetivo de fondo que se está persiguiendo? Y a veces pienso como que el objetivo era otro, porque con la deuda de 40 trillones, los Estados Unidos tienen déficit constante. Necesita refinanciar todo el tiempo. Este año tiene que refinanciar un montón y está peleado con todos los aliados, que son los que estamos peleados con los chinos, estamos con los japoneses, tenemos una relación tibia. Esos son donde nos refinanciamos. Entonces no va a quedar sino una sola alternativa, que es darle vuelta a la maquinita en gran escala. Entonces, eso te lleva a una presión que puede cambiar las reglas. Y entonces, por eso es que el debate monetario es inevitable. No importa quién gane las elecciones de medio tiempo, quién gane las elecciones después, la matemática sigue allí. Entonces nosotros... La matemática es la que importa. Y regresando al tema del petróleo, le mencionaba, porque la inteligencia artificial, sí, en el mercado usted mencionaba que muchas personas están negociando con eso, con la moneda digital, como aquí le pusimos en su momento en una conversación anterior, le pusimos a ese poder digital monetario que está por encima del dólar, ya casi. Pero para mover esa inteligencia artificial, para ponerla en acción y que ella reproduzca de esa energía, necesita esa energía que puede ser eléctrica, puede ser por paneles, pero puede ser también petróleo. Se necesita petróleo y ese es el petróleo que estamos viendo que escasea y no le estamos prestando atención, es mi opinión muy personal, no le estamos prestando atención a ese punto de inversión que mueve al mundo entero. Y es el estrecho de Hormuz, ese cierre, ese semicierre, ese bloqueo, semibloqueo, el que está trayendo consigo esta alza en el petróleo. Tulio Rodríguez, ¿cree que el porcentaje de inflación registrado en el mes de marzo, pues en parte la culpa la tuvo esta guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque la inflación funciona básicamente por expectativa. Van a estar las cosas más caras más adelante y sin duda eso tuvo una influencia muy grande. Nosotros tenemos en los Estados Unidos una situación, y esto quería comentárselo también, que tiene exactamente que ver con eso, y son las distintas regiones. Y les voy a definir 4 regiones rápidamente. Tienes a Nueva York, tienes a Miami, tienes a Texas y tienes a California. Esos son 4 modelos de futuro. ¿Qué representa Nueva York? Bueno, Nueva York es donde están las finanzas, ese es el sitio tradicional, pero tiene costos altísimos, tiene una presión fiscal muy grande, tiene una tensión política donde hoy en día luce más como un desgobierno, tiene fuga parcial de capital porque la gente siente incomodidad por lo que pasa ahí y eso es un estado, una ciudad que se ha vuelto completamente liberal. Sigue siendo un gigante global, pero se los comparo con Miami. Y todo esto nos está afectando porque esto es lo que va a definir cómo es el mundo de mañana dentro de los Estados Unidos. Miami, y Florida en líneas generales, representa lo que es que llega el dinero, llega la inmigración, hay inversión latinoamericana, hay inversión también europea, hay crecimiento inmobiliario, hay energía
empresarial y el Estado es conservador. Es así como sangre nueva, sangre viva, sangre joven. Y el Estado, en líneas generales, gana momentum. Tienes Texas. Texas representa un empuje enorme porque ahí hay 50 empresas, 52 empresas de esas que se llaman Fortuna 500. Es el estado empleador por naturaleza. Hay medicina, hay hospitales, hay energía, hay manufactura, hay bajos impuestos relativos a otros estados y hay expansión empresarial, es más conservador. Entonces, Texas consolida no solo el polo alternativo del poder económico, y concluyo con hablarles de California. California sigue siendo un coloso mundial, porque ya hay tecnología, hay capital de riesgo, hay innovación, hay entretenimiento, hay universidades élites, pero hay un proceso ideológico desde el punto de vista del gobierno que ha ido haciendo que el Estado involucione, un Estado estrictamente liberal. Entonces tiene costos extremos, hay empresas que se quieren ir, tienes crisis de vivienda, tienes tensión regulatoria y como les digo, el gobierno es altamente ideológico. Mi conclusión es que los Estados Unidos ya no gira en base a un solo centro, como decíamos antes que era Nueva York. Ahora compite en varios modelos, porque tiene las finanzas tradicionales, quien trae la tecnología, y ya les quiero hacer un comentario sobre la tecnología y lo que hablabas de la electricidad, que es tan fundamental. Tienes la energía industrial, tienes nuevos centros de hub fiscales. Fíjense bien, en la parte de inteligencia artificial, lo más importante es la energía, porque tú necesitas energía para mantener esos centros de computación que son gigantescos, para que funcionen las computadoras, pero también necesitas energía para poder enfriarlos, porque necesitas unos aires acondicionados de unos niveles que no existen. Por eso son casi como ciudades cubiertas, llenas de cosas que consumen muchísima energía. Y no estás preparado para eso. Tú no, las fuentes de energía son básicamente, la fuente central de energía es que tú tengas energía hidroeléctrica, que tengas ríos, caudales de agua, eso es una energía natural y eso genera electricidad todo el tiempo y electricidad continua. Porque la otra electricidad del viento y de eso pasa a veces y a veces no. Eso depende de cosas que no están bajo tu De cómo control. esté el clima, Y que no como está esté el bajo clima, control del ser humano, exactamente. claro está. Entonces tienes otra alternativa que es la que usan los Estados Unidos, que es quemar la otra energía, quemar los hidrocarburos. Entonces tú tienes el fuel oil y con el fuel oil alimentas todo eso. Y ese es el gran dilema que tienes en este momento. Entonces, mi conclusión, si se quiere clara, nosotros no solamente estamos viendo una guerra, estamos viendo la convergencia de lo que es geopolítica, energía, deuda, como les acabo de decir, migración, polarización. Aquí el tema político es muy fuerte porque nosotros no estamos claros qué están pensando nuestros líderes. Nosotros no estamos, lo que sí estoy claro es que están pensando los demás de nuestros líderes porque se los están diciendo. Nosotros no sabemos realmente cómo se va a comportar la moneda y tenemos una competencia interna entre nuestros estados. Y esas convergencias van a traer nuevas ideas, nuevas eras, nuevos principios. Para mí la pregunta no es si Irán perdió esta guerra, que no sé todavía dónde estamos, porque desde el punto de vista militar obviamente que sí la perdió. No, es si el petróleo va a subir otros $10 en las próximas semanas o meses. Porque entonces, Es lo que nos preocupa a todos y es lo que estamos mirando. Tocando otro tema y también cercano a la guerra, porque aquel que tenga una sanción pues se enfrenta el porcentaje de aranceles impuesto por la administración Trump. Pero ahora hay una noticia que quizás a muchos les pueda interesar y es que las empresas golpeadas por aranceles ilegales, así lo llama la Corte Suprema de Donald Trump, pueden pedir un reembolso desde comenzando esta semana. Yo quisiera preguntarte cómo muchas personas dirían, yo estoy afectada, ¿cómo podrían hacerlo? Tengo aquí las indicaciones, pero ¿cuáles serían esas empresas afectadas que pudiéramos tener aquí dentro en nuestro Miami o en el sur de la Florida? Tulio Rodríguez. bueno, básicamente lo que sucede es que hay empresas que han importado, han nacionalizado productos y han tenido que pagar una serie de aranceles y después que eso ha pasado, resulta que no era así. Entonces tienen que reaplicar de nuevo y pedir un reembolso. Ese reembolso, eso es muy problemático. Y ahí es donde viene parte de la situación, porque es una ironía. El Estado capturó unos ingresos. Y ahora le estamos diciendo el Estado, esos ingresos que capturaste no son correctos y me los tienes que devolver a mí
como individuos. Y eso trae básicamente una fractura en todo el orden presupuestario y financiero. La transacción en sí es como llaman los médicos, es una cosa contra natura, y no es una transacción correcta. Ya se generó el ingreso, ya se generó el gasto, y ahora me estás diciendo revérsalo. Básicamente, interrumpes todo el proceso económico al cual te habías adaptado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar con este sistema, con estas guerras, con esta situación que estamos describiendo? ¿Va a haber más libertad o va a haber más control? ¿Va a haber más descentralización o va a haber más un poder concentrado? Porque el viejo modelo no parece que está funcionando y se está agotando. Y siempre va a aparecer uno nuevo. Y casi siempre ese modelo que llega en medio de mucho ruido. Y yo creo que el modelo está pasando. Y por eso les estoy hablando de los CBDC, de los CBDC, porque por allí yo creo que van las cosas. El problema más grave que tienen los Estados Unidos es que los 40 trillones no los puedes aguantar. La única manera es que tú tienes que imprimir dinero artificial para pagar los intereses que esos 40 trillones va a generar este año. ¿Por qué? Porque los chinos no van a querer comprar. Los japoneses tienen otras razones en su situación propia de financiera. Ellos son los que compran tradicionalmente la deuda. Y con los europeos estamos peleados. Y estamos peleados de la cara para afuera, no internamente. Entonces, A la deuda hay que ponerle bastante lupa, porque mencionaba una cifra bastante alta y esto pudiera seguir aumentando y esto pudiera también traer esa desestabilización dentro del mercado de valores. Les voy a explicar un poquito para aquellas personas que quizás se sientan afectados por estos aranceles ilegales, según la Corte Suprema. Desde esta semana, desde el 20 de abril, pusieron en operaciones una plataforma en línea para hacer este fin en respuesta a un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la manera en la que Trump impuso estos aranceles. Hay una especie de plataforma que me dice mi productor que más temprano hoy no estaba funcionando, pero las oficinas de aduana y protección fronteriza, el CBP, por sus siglas en inglés, anunció que el portal web va a estar listo para que usted someta su solicitud y ahí será el primer paso para que negocios de importaciones o los gestores que importan productos para corporativos puedan pedir algún tipo de devolución. Se dice, según este estudio, indicó que los aranceles llegaron a costar $1.200, Tulio Rodríguez, nada menos que a cada familia en Estados Unidos. El proceso, ya lo anuncian, va a ser engorroso. Más temprano hoy la aplicación no estaba funcionando. Hay quizás un alivio para muchas personas que dicen, bueno, yo fui una de esas personas afectadas. Puedo recuperar parte del dinero, pero no va a ser tan fácil. Pero lo que sí pudiera volver a ocurrir es que estos aranceles sigan ahí, de alguna manera u otra, para X o determinado producto que consumamos o compremos, y al final es el consumidor, bien lo sabe usted, es el que está pagando las cuentas. La pregunta que muchos se hacen, la pregunta del millón, todo el mundo está preocupado ahora por el fin del penny, el fin de esa monedita del kilo. Mira que en Cuba hubo una frase en su momento que decían el kilo no tiene vuelto. Y es cierto, el kilo no tiene vuelto. Y ahora mismo me he percatado, y seguro se ha percatado usted, porque vamos a los lugares, nos cobran los 99, pero no nos dan el centavo de regreso. Y digo, ¿y esto no es ilegal? Bueno, pues ya al parecer, aquí en la Florida ya se puso en práctica una ley, fue aprobada en ambas cámaras, solo falta que el gobernador Ron DeSantis la firme, y es el proyecto de ley SB 1074 en la Florida, que va a poner fin a esa práctica del kilo. ¿Cómo va a funcionar? Mucha gente, bueno, ya no me cobrarán en los 99 centavos, no, van a tratar de redondearlo y le voy a explicar más o menos según lo que dice la ley. Lo que era 10.02 ahora va a ser solo $10. Y lo que era 0.4 pues se convertirá en 5.
Esto pudiera tener algún tipo de impacto. Yo sí sé que desde finales del año 2025, Estados Unidos dejó de fabricar, esto fue precisamente el 12 de noviembre, dejó de fabricar este penny porque estaba costando el triple de lo que vale la moneda. Una medida realmente que valiosa porque nos está ahorrando, según he leído, 85 millones de dólares al año. No estamos hablando de 2 kilos ni 3 kilos. Con 3 kilos se fabricaba uno y perdíamos 85 millones de dólares al año. Hagamos las matemáticas. La idea, perfecta. Las matemáticas son exactas y ahí están para hacerlas. Pero en la práctica eso se podrá lograr, porque como le dije, hace poco yo fui en varios lugares, me gusta pagar en efectivo en algunos lugares, y el 99 yo no espero nunca el centavo, aunque soy de las que los colecta, reconozco, tengo ese hábito, los pongo en una botella ahí en la casa, pero dije, y no me han dado ya 2 veces el centavo. ¿Qué puede estar pasando si esto a largo plazo va a redondearse? Esto es, los kilos se van a perder, no van a tener más efecto. ¿Cómo usted lo ve? Sí, sí, cuando uno viaja por Asia, hay muchos países asiáticos donde básicamente no circula la moneda de papel. O sea, todo es absolutamente con una tarjeta. Déjenme darles unos numeritos en cuanto al penny para que se ubiquen en dimensión de lo que eso significa. De cada dólar, o vamos a decirle de cada 100 dólares, para que la gente lo pueda ver que se gastan, 14 son en efectivo y 86 son sin efectivo o son digitales o son con un método de pago. De esos 86 se dividen así. 35 es con una tarjeta de crédito. 30 es con una tarjeta de débito. 13 es un pago directo, un crédito a la cuenta bancaria. 3 son con cheque. 2 es con lo que se llama un prepago. Y el resto son con otros medios. Estamos hablando solamente de 14, que es lo que implica en el total de las transacciones. Yo creo que esto tiende a desaparecer y tiende a desaparecer más rápido que lo que es. Y aquí priva la ley de los grandes números y esos números que les estoy diciendo indican por qué no debemos hacer un hecho más grande de lo que realmente es. Sí, por supuesto, hay un prejuicio, pero yo sí creo que nosotros vamos a una sociedad que va a ser totalmente digital y va a ser hay gente que habla de una sociedad sin dinero, eso no lo creo. Yo sí creo que vamos a una sociedad sin trabajo, porque la inteligencia artificial se va a encargar del trabajo de unos más temprano y de otros más tarde, pero todos los trabajos tienden a desaparecer. Y hay gente que dice en los escritores de avanzada que vamos a una sociedad sin dinero también, porque el trabajo se va, como no existe el trabajo, el dinero ya no hace falta para compensar la labor, sino eso se va a compensar de otra manera en estratos de la sociedad. Entonces, como les digo, son 14 dólares por cada 100 que están en efectivo hasta este momento y yo creo que eso va a ser razonablemente sencillo de arreglar porque es la menor parte de toda la escala del gasto. Este proyecto de ley está a punto de ser firmado por el gobernador Ron DeSantis y es solo para el estado de la Florida. Me imagino que otros estados se vayan sumando poco a poco. Yo voy a seguir coleccionándolos. Nunca se sabe el día de mañana cuánto lleguen a valer cada uno de estos kilos que ya ahora mismo no se fabrican y que no van a poder estar en circulación, aunque siguen siendo legal, es lo que ha dicho la nota. No es que porque usted tenga guardado cientos de kilos en una maleta, estos van a perder valor en lo absoluto, van a seguir teniendo el mismo valor, van a seguir circulando. Lo que en los mercados pequeños pues ya no habrá ningún tipo de producto que cueste 99 centavos, 92 centavos, se va a acabar esa cifra. Tulio Rodríguez, ¿algún tipo de análisis a modo de cierre de cómo pudiéramos experimentar la inflación para los próximos meses, teniendo en cuenta la de marzo? En estos momentos es muy difícil anticipar cualquier cosa por lo que yo les estaba diciendo. Nosotros no sabemos exactamente cuál va a ser el precio de la energía en estos momentos. Supuestamente la guerra está terminando, pero está terminando de verdad. Y vamos a tener una reunión y la reunión no pasó. Es que existen otros intereses.
no se olviden de algo, y se los dije al principio de mis comentarios. Los Estados Unidos es el país de primer mundo, que es el país que triunfó en la Segunda Guerra, que es el país que derrotó el desorden y el totalitarismo, que es el país que sacó a la misma Europa de donde había caído y trajo todo el nuevo sistema monetario internacional. Es el país que hoy rechaza a sus aliados, que hoy se ha peleado con buena parte del mundo. Entonces, tienes un mundo que está repartido, porque tienes chinos, tienes los americanos, tienes los europeos y tienes los rusos. El resto del mundo todavía no cuentan porque no son masa crítica desde el punto de vista económico. Entonces, al haber quedado esa pelea en la forma que tenemos, entonces uno se pregunta, ¿es que detrás del cortinero hay unas alianzas que nosotros ignoramos y que están allí? Porque si no es así, si eso no existe, y estoy hablando ya de teoría de conspiración, si eso no existe, entonces, sin lugar a duda, no me gusta concluir de esta manera, el futuro no es más alentador que lo que fue nuestro pasado. Gracias, Tulio Rodríguez, economista. Yo sí creo que sí, que tras bambalinas siempre hay un diálogo que no tiene el alcance que todos quisiéramos, porque por eso se llaman negociaciones. Si no, se llamasen reuniones públicas, que es lo que se hace a nivel condal, a nivel estatal, y tenemos acceso muchos de nosotros a ella. A usted de nuevo, Tulio, mil gracias por estar en el programa y espero que cuando regresemos estemos hablando de mejor noticias en cuanto al precio del petróleo, para empezar por algo mejor. Después de las guerras, casi siempre vienen cosas mejores. Y hay que tener optimismo en ese sentido. En estos momentos estamos todavía en medio del proceso. De brazos abiertos siempre para ser optimistas. Después de una guerra, pues siempre llega la calma. De nuevo, gracias. A usted en casa, continúe aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Regreso con un poquito más de información. No se vayan, compartan el link del programa. Vamos a despedir este programa leyendo los comentarios en un anterior programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ahí abrimos pantalla y el primero que tengo es a Mario Torres. Dice, ni ahorcando a todos los Castro Soto del Valle, los Castro Espín, los Ramiro Valdés, los Machado Ventura y todos sus secuaces pagan por todo el daño que les han hecho al pueblo cubano por más de 67 años. El primer comentario era el de Ramón Franco. Mario Torres, gracias por tu comentario, por ver el programa. Ahí te vamos a dar tu corazoncito. Me ayudan Esteban Nakamura, también Juanpi, Marco Gómez. Álvaro Pasaro escribió, y tampoco mencionan al niño prisionero cubano, Jonathan Muir, el cual está enfermo en prisión bajo condiciones inhumanas. No se olviden de los niños. Tienes toda la razón. En ese pedido de los precios de los prisioneros políticos hay que poner en esa lista al pequeño Jonathan. Mario Torres volvió a comentar. Gracias, Mario. Freddy Morales dice, no van por el pueblo, ellos van por los que mandan en Cuba. Gracias, Freddy, por comentar. Rafael Jiménez, a todos, gracias. Ahí le estoy dando su corazoncito por ver el programa. Gracias a José Gómez Rodríguez, a Vladimir Ramos, a Options, a Orejas. Sí, ese es el nombre de usuario que escogió esa persona para escribirnos acá en el programa. Gracias a todos por ver el programa, por compartir el link del canal, por suscribirse si no lo han hecho. Hay un link en la descripción de cada programa que le hace mucho más fácil ese proceso y nos ayuda a que nuestra comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina siga creciendo. Aquí, donde ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.